en otra emisión de Trabajo Sexual en Primera Persona y yo en lo personal estoy muy contenta porque tenemos en esta ocasión la participación de dos compañeras y amigas que van a echar un poco de luz sobre todos los aspectos del trabajo sexual. Una está muy acostumbrada, dada esta producción de la industria del rescate, de cierto sector del abolicionismo, a pensar que el trabajo sexual simplemente se trata de una mujer que está encadenada a la cama y que tristemente no puede ver la luz del día. Y bueno, como ya habíamos visto en la emisión anterior con las chicas que hacen cámara, las modelos de cámara, el trabajo sexual incluye una vasta cantidad de profesiones, tales como las que vamos a tener hoy en día con nuestras entrevistadas, y no solamente el trabajo en privado, el trabajo en calle o en whiskería. Sus nombres y también que me cuenten a qué se dedican. Bueno, mi nombre es Sofía y yo soy asistente sexual de personas con discapacidad o diversidad funcional. Yo soy Karina, acompañante terapéutico y asistente sexual en diversidad funcional también. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque decimos a veces discapacidad, a veces diversidad funcional. Bueno, usamos los dos porque por ahí a veces cuando una dice diversidad funcional queda como algo bastante desconocido. Básicamente la diferencia entre plantear la idea de una persona con discapacidad y una persona con diversidad funcional es entender que no hablamos de capacidades más o menos importantes, sino una cuestión valorativa por ahí también, y esa carga, ese contenido negativo que tiene la palabra discapacidad, que el propio colectivo de personas con discapacidad te lo dice, ¿no? Como que ellos quieran reconocerse como diversos. Claro, la diversidad funcional, a diferencia de la discapacidad, alude al cómo y no a qué se puede hacer, sino a equivalentes funcionales para realizar distintas funciones en la vida, ¿no? Desde deporte hasta, bueno, formas de manejarse en la intimidad, hasta sexo, por supuesto. Es decir, que las maneras de hablar, comer. Las personas diversas, pese a lo que la gente también cree, cogen. Por supuesto. Claro, si tiene sexo. Claro que sí, y no es especial. Ajá, claro. Es sexo. Es sexo, es como coger. todo el mundo. Muy bien. Como todo el mundo. Pero a veces hace falta una asistencia, dada la corporalidad o la plataforma en que estás utilizando corporal. Sin ir más lejos, una persona que no puede mover las manos y quiere acariciarte, o tocarte, o masturbarse simplemente. Muy bien. Necesita apoyo, necesita una asistencia. Perfecto, entonces contame y cuéntenme las dos, ¿qué hace un asistente sexual? ¿Y de dónde sale el mote? O sea, bien, todo. Quiero saber. Bueno, básicamente la palabra asistencia viene también de un modelo médico rehabilitador, ¿no? O sea, tiene también ese constructo negativo. Como nosotros lo planteamos, o el modelo del paradigma de la diferencia, hablamos también de apoyo, asistencia, remitiéndonos a independencia, a equidad, de acompañar sobre todo. Y lo que vendría a ser el rol de asistente social es acompañar esos procesos. ¿Social o sexual? Asistente sexual. Asistente Sexual. sexual. Asistente No, social. pero está bien el fallido, porque mira, tiene el una inconsciente No, a su pero mesa. sí, De hecho, pero se puede considerar como un entrenamiento en habilidades Bueno, sociales. totalmente. poco, No, pero por sí. eso lo traje a colación, ¿no? Porque es como, efectivamente, estar privada de Es ese una forma de relacionarse Ahí va. que implica el cuerpo, la erótica, el deseo, el placer y el autoconocimiento y el conocimiento de los demás. En principio, para mí, implica todas esas aristas y más seguramente que ahora no estoy recordando, pero me interesa centrar en dos cosas. Que un poco lo que decía acá mi compañera es que cuando pensamos en asistir no pensamos en generar una dependencia, más bien lo contrario. La asistencia, todas vivimos una sexualidad asistida, en mayor o menor medida, porque necesitamos de los demás y necesitamos de elementos y necesitamos de técnica para lograr el placer, para tener esa como también se llama mucho en este ámbito, accesibilidad al placer. Como decía las primeras anarquistas de la Argentina, reclamar esa parte de placeres en el banquete de la vida. De la vida. Sí, porque uno dice accesibilidad y se imagina la rampa, porque es simplemente la rampa, no, es derecho
no sé si derecho, por así decirlo, pero es también poder acceder al sexo. Bien. A tener una Al vida sexo, sexual, al orgasmo, a un montón al de placer. cosas. Justamente, y a lo que a cada uno le guste, porque a veces también, bueno, vamos a ir seguramente a esto, pero también me gusta plantear esto, eso es una opción más. O sea, esto no quiere decir que nosotros vamos a, ni nosotras ni otras asistentes sexuales, vamos a imponer esto como la única opción viable de desarrollo de sexualidad de personas con discapacidad. Las personas gestionan y autogestionan su placer de maneras enormemente diversas. Esta es una opción, o sea, existimos, es una forma de decir que estamos acá, existimos, somos reales y nos pueden contratar, porque es un contrato sin intermediarios de entre adultos, y acá no hay nadie que esté obligado a hacer cosas, es una elección personal, y a la misma vez también tratamos, o sea, nosotros tenemos contacto con personas que están estigmatizadas como que no pueden hacer elecciones y están infantilizadas. Es también, similar a lo que pasa con las trabajadoras sexuales, sí, ¿no? totalmente. De cómo se las trata a las trabajadoras Vos sexuales. fijate que el no constructo saben. sexualidad y discapacidad son constructos terriblemente estigmatizados, como que llenos de tabú, llenos de cosas. De un misterio feo. Sí, sí. Pero quería volver a algo que decías vos, Sofía, antes, que tiene que ver con la idea de que todas estamos en algún punto, todas necesitamos apoyos, asistencias para nuestro disfrute erótico, sensual, orgásmico, sexual. ¿A qué te referís? Te digo por qué, porque la gente no sabe, o sea, no está entendiendo, ¿entendés? Es como bajarlo a tierra lo más simple. ¿A qué te referís? ¿A dildos? me refiero a dildos, me refiero a cuando alguien se está haciendo una paja en su casa, mirando un video, es una sexualidad asistida, de alguna manera. O sea, no hay sexualidad natural. No hay sexualidad, una no puede lograr el placer o no puede ni siquiera buscarlo en algún sentido sin asistencia, sin concepciones, sin ideas de lo que es el placer, de lo que es el propio cuerpo, de para qué sirve, de cómo se siente. Y a la vez, dildos, juguetes varios, texturas, otras personas. O sea, no... ¿Reales o imaginarias? Reales o imaginarias, tal cual. Para mí hay un punto acá en nuestro trabajo que a veces es muy discutido, de si hay una necesidad, un deseo, si hay... Para mí lo que motoriza siempre es el deseo, pero acá estamos hablando de cuestiones concretas en las que sin esa asistencia no hay posibilidad de tener una estimulación, un juego. Como esto que decía Cari, ¿no? O sea, no puedo mover las manos, por ende, si quiero masturbarme y saber de qué se trata. Eso muchas veces el pedido, eso también está bueno exponerlo a veces, porque muchas veces lo que las personas solicitan a la hora de buscar el servicio de un asistente sexual es saber de qué se trata. Entonces, realmente en este mundo en el que todos pensamos que todas tenemos dos piernas, un culo, dos tetas y todo eso que nos parece maravilloso, que al fin y al cabo está sobrevalorado para mí, a mi entender. Y muchos parámetros son impuestos también. Claro, bueno, en esa situación en que todos pensamos que es así, que la sexualidad es de estos cuerpos bellos, como si fuera una sexualidad además también. Nos quedamos con la idea de que los demás, o sea, incluso sin saberlo, estamos negando la posibilidad a los demás de saber de qué se trata. De qué se trata. Nadie se puede hacer el tonto a la hora de pensar la diferencia entre ser acariciado y no ser acariciado. Entonces hay personas que no están siendo acariciadas, están siendo tocadas, manipuladas, tratadas de maneras terapéuticas, con fines, buscando resultados absolutos de sanidad, pero nunca se introduce su visión del deseo, sus ganas, sus reacciones, Tampoco su tenemos, erótica, ¿no? tampoco tenemos una mirada caritativa sobre la cuestión, porque si no se desdibuja No, todo, por supuesto. ¿no? Como que estamos haciendo un poco de caridad con el colectivo de personas con discapacidad. No, nada que ver, ni es altruismo. Nosotros somos contratadas y vendemos un servicio que tiene que ver con brindar cuidados, sobre todo cuidados
tenemos nuestros límites y nuestras condiciones para hacer lo que hacemos, como es la profilaxis y todo ese tipo de cosas para los cuidados. Y bueno, es un poco lo que decía ella, esto de la posibilidad de ser mirado, porque uno para poder construir su sexualidad, que como bien lo sabemos la sexualidad se construye, hay gente que no es mirado como una persona sexuada. Las sexualidades múltiples y la infantilización, ¿qué quiere decir en este marco? Sexualidades múltiples. Sí, que vos decías como que la sexualidad no es una, que sino son muchas, claro, y que son construidas, y qué relación hay con esto de que al colectivo de diversidad funcional, discapacidad, se lo construye como infantil, que también es discutible, ¿no? O sea, claro, no voy a meter en terreno... Una presunción de infantilidad, así sí. como una causa que te arman para no tocarte y alejarte y construir distancia, yo diría así más o menos. ¿Por qué? Porque hay una mirada sobre la sexualidad. Pareciera que estamos viviendo en Buenos Aires y que todo el mundo la tiene reclara, pero hay una mirada muy moralista y conservadora y heteronormativa, capacitista y falocentrista. Explícame todos esos términos en una palabra. Porque es... Pero explícame esos términos uno por uno en una palabra. ¿Qué quiere decir? Capacitista porque el término discapacidad alude a que esa persona no está capacitada para gozar, para tener placer, para tener sexo, para tener encuentros, para salir, divertirse y tener una vida. Claro. Bueno, heteronormativa hay ciertos... O sea, imagínate la opresión que vive ya una persona de no ser mirada como un ser sexual. Imagínate si no es hetero y además es discapacitado. Entonces se invisibiliza todas esas cuestiones. ¿Falocentrista? Y falocentrista porque todo gira en torno a los genitales. Y al pene. Y al pene sobre todo. Todo gira ahí. O sea, no es eso sexualidad. Por eso la sexualidad es mucho, es una construcción amplia. No se puede pensar en sexualidad solamente desde esos parámetros, con ese criterio, porque invisibiliza a todos los demás, a todos y todas los demás. En ese sentido, pensando en las cosas que nombrabas, que tienen que ver con el capacitismo, el falocentrismo y la heteronormatividad, yo creo personalmente que nuestro trabajo justamente ataca en algún sentido a esos tres órdenes. ¿Por qué? Al capacitismo, porque primero nosotros tratamos, si bien tenemos una preparación, tenemos una formación en cuestiones técnicas que tiene que ver con cuestiones complejas y sofisticadas que tienen que ver con el funcionamiento de determinados cuerpos que necesitan, o sea, hay cosas que vos necesitas saber. Como por ejemplo, vos no podés ir a trabajar con una persona que tiene una traqueostomía, por ejemplo, y no saber cómo está conectada, cómo funciona, cuánto tiempo la persona puede estar sin estar conectada, cómo se hace para sacar la ropa, cómo se hace para desarmar una silla de ruedas, cuál es la mejor técnica para trasladar a alguien de un lugar a otro, cuál es la manera en que esa persona se alimenta, qué medicación toma, si la necesita. Acá el tiempo cobra también una dimensión distinta porque en un encuentro de intimidad todo lleva un poco más de tiempo que el que una está acostumbrada por el hecho de que hay cuestiones técnicas complejas que hay que atender. Nosotros estamos pensándolo así bien, formadas para eso en algún sentido. Con algunas condiciones estamos más formadas porque tenemos más experiencia o porque hemos ido adquiriendo ciertos conocimientos, con otras un poco menos y lo vamos, o sea, nos vamos profesionalizando en nuestro trabajo. Podés hacer un arreglo con la persona que viene a planchar a tu casa, pero no podés hacer un arreglo entre personas adultas y que implique dinero para que alguien te muestre cómo, te ayude te explique, te asista, te toque, te enseñe a besar, pero no por una cuestión educativa, sino por el espacio práctico concreto donde besar. O sea, no es que yo voy y te digo cómo se hace. Yo voy, pongo mi boca al lado de la tuya y ahí vemos cómo se hace. ¿Qué sucede? Claro, es escuchar también. No, es escuchar qué decía el otro, ¿no? ¿Qué decía? Muchas veces es... Perdón que te interrumpa, pero qué interesante esto que decían, porque en un punto es desnaturalizar lo que pensamos que es natural todo el tiempo. Digo, sí. Nadie aprendió a besar más que besando, digo, esas cosas que se aprenden haciéndolas. Sí.
y sin embargo parece que tuviéramos que saber hacerlas. Teóricamente, naturalmente, la genética humana viene con la el beso capacidad besadora. Entonces la primera vez que te besas lo vas a saber hacer. Es que ahí hay un punto de salud del capacitismo también. Pensar que eso, que es algo... Hace poco un varón me dijo, mirá que mi boca es complicada. Y me quedé pensando. ¿Qué te quedaste pensando? Mirá que te muestro mi clítoris. Que contesté algo así. Te muestro mi vulva y vas a ver lo que es la complicación. Con esa lógica podemos pensar, sí. Hay gente que está capacitada y besa muy mal. ¿Cómo hacemos con eso? Le falta práctica, quizás. Claro, Quizás hay que contratar un servicio a las chicas que vayan y te enseñen un poquitito cómo vos que te la pensabas que te la tenías tan clara. Tal cual. Bueno, y como último punto también esto del falocentrismo, nosotras hace un tiempo empezamos a practicar tantra y eso también nos parece súper interesante, como que lo aplicamos en los encuentros. ¿Qué es el tantra? El tantra es... no podría decirlo exactamente. Un culto. Sí, en realidad era un culto de la India. Básicamente lo que busca es el contacto, el instinto es como una especie de sincronización de dos cuerpos en uno. El contacto es más bien lento, por supuesto, está completamente descentrado, está corrido del eje de la genitalidad y del falocentrismo. De hecho, bueno, lo que se busca con el tantra es lograr instalarse en un estado orgásmico sin eyacular. Ese es como uno de los puntos clave del tantra. Pero lo que tiene de interesante, lo que nosotras rescatamos más que nada para nuestra labor, es el cuerpo entero. Como vivir la sensación de tocar una pierna como la sensación de tocar una entrepierna. Como acariciarse con acariciarse en con el el otro. cuerpo del otro, acariciarse en el otro, como que estamos trabajando esas cuestiones. Eso para una persona que, por ejemplo, no tiene sensibilidad de la cintura para abajo, por ejemplo, o siempre ha pensado en este paradigma falocéntrico que no sirve, o que sirve para oprimir. Si no puede, sirve para lo que sirve para oprimir y para hacernos a todas unas mangas claro, de basura resentidas. Lo que quería decir es, claro, tal cual. Lo que quería decir es, puedo evitar, el exabrupto, que no sabía. No, está bien, yo pienso lo mismo, pero lo que estaba diciendo es, esa persona piensa dentro de este paradigma que ella no sirve, a eso voy. Ahí te quería decir. Entonces, ¿por qué? Y porque si no puede meterla y sacarla, no sirve para el sexo. Claro, alguien le hizo creer eso. Y desde ese lugar, tu boca es complicada, desde ese lugar. Claro. Ya si no puedes hacer eso, no puedes hacer nada. Y siempre está tal cual, y siempre está esta valoración, estigma, mochila encima, ¿no? También la persona que viene y te dice, nosotras siempre tratamos de no dar nada por sentado cuando alguien viene, ¿no? Como bueno, siempre desde un lugar respetuoso y agradable, preguntarle cuál es su condición física, por qué nos contactó, qué es lo que está buscando, qué le interesa, qué le gusta, qué experiencia tiene. Bueno, siempre puede elegir qué respuestas dar y qué respuestas guardarse, o sea, por supuesto que todo esto es así. Pero a veces vos le preguntás a alguien qué margen de movilidad tenés y la persona en vez de contestarte poca, mucha o la mano o tal cosa te dice mala. Entonces ahí es donde vos decís, pero cuando un tipo de movilidad es mala o buena por sí misma. Claro. O sea, como que nosotros tratamos de hacer lecturas, también venimos trabajando un montón de cuestiones de un paradigma diferente al que viene maltratando a este colectivo. Claro. Y a nosotras, ¿no? Y a nosotros también, obviamente. ¿A ustedes por qué? ¿Qué maltrato reciben y sufren? Bueno, porque para mí el mismo paradigma es el que oprime a las mujeres en general y a las mujeres que quieren hacer un uso empoderado de su sexualidad en particular. Claro. Y trabajar con eso. Y trabajar con eso, ¿no? Bueno, el problema del dinero que siempre está ahí, de cómo se puede poner un precio. ¿Cómo se puede poner un precio? Acordándolo. ¿Cómo se pone el precio a todo? El precio a todo, en los mejores de los casos, acordándolo. Bueno, este es uno de los si casos. lo asociamos al tema del trabajo sexual, una mujer de repente que haya vivido un proceso, en mi caso,
y de decir, desde mi sexualidad empoderada, quiero trabajar y quiero dedicarme, quiero darle un marco, darle un encuadre y decir, bueno, voy a ofrecer un servicio que tenga que ver con esto, desde un lugar muy lindo que yo considero de estar sintiendo y de estar presente con casi 40 años. Digo esa diferencia porque he recorrido por otras cosas, he pasado por otras cosas. Parece que una mujer no puede llegar a ese momento en su vida, no tiene, ¿qué pasa? Que no puedo. Entonces siento por ahí la mirada imputadora o la mirada o sea, hay que salirle al cruce a esos estigmas todo el tiempo. Sí. Les quería hacer una pregunta que se relaciona porque me queda claro cuál es la diferencia tal vez entre una trabajadora sexual más clásica o por lo menos el imaginario de lo que seguro que hay juxtaposiciones, concomitancias, idas y venidas y tal. Me queda claro las diferencias, que es lo que ustedes decían, que tiene que ver con la manipulación técnica de ciertos cuerpos, ¿no? Que bueno, por eso hay una formación y tal. Pero ¿cuáles son los puntos de encuentro? Porque la asistencia sexual imaginemos que hay una ley de trabajo sexual, imaginemos eso, tal vez estaría como servicio específico. Un servicio específico dentro de una ley de trabajo sexual, como, no sé, gastronómicos, está tanto la camarera, la bachera, el bachero, no sé, el jefe de cocina, el asistente de cocina, todo es gastronómico. Sí, bueno. Parece que ahí hay una confusión muy grande, porque parece que todo el mundo tiene muy claro que hay que para mí, insisto en esto que siempre lo digo en las discusiones o conversaciones que tengo, no es una confusión inocente, ni ingenua, ni nada por el estilo. Yo no creo en las confusiones ingenuas que puedan tomar este nivel de opresión. No creo que hayan confusiones que puedan oprimir a las personas así, a decirte lo que tenés que hacer y lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Parece que todos sabemos que en un estudio de grabación está la que se dedica a producción, la que se dedica a la cámara, la que se dedica al micrófono, como decía acá la compañera. También, como en un restaurante, está cada uno con una función específica que quiere mejorar, que quiere sofisticar y que quiere cobrar. ¿Por qué? Porque es un trabajo al que le está dedicando tiempo, preparación, entusiasmo, poniendo el cuerpo, con esto que siempre decimos, todos los trabajos se hacen con el cuerpo. El nuestro, a mi entender, es un trabajo específico que tiene que ver con esto. Justamente la manipulación técnica de ciertos recursos que son necesarios en algunos cuerpos y que nosotras nos preparamos para eso y estamos dispuestas a hacerlo desde un marco erótico. Claro, eso no quiere decir que ellas trabajan con normales y nosotras trabajamos con discas, con la otredad. No queremos decir eso. No sé si tengo que explicar. ¿Cuáles son los puntos de encuentro los que vos encontrás? O sea, ¿por qué te sentís? Digo, claro, yo no quiero sentir un punto de que me separe por ahí. Bien. No quiero sentir esa separación de los normales y los anormales, o el halo, porque también me han dicho recientemente, pero es con discapacitadas. Entonces es noble, es altruismo. Es como Jacinta Pichimahuida. Claro, la Jacinta Pichimahuida del porno. La Jacinta Pichimahuida del porno, porque todo lo tenemos que hacer con ese halo de... Bueno, que es como el halo de la maestrita. Y en realidad es un se puede interpretar. Se puede interpretar desde ese lugar. Entonces, la discapacidad ennoblece todo. No, es trabajo sexual. Está especificado en erotizar prótesis, cuerpos que funcionan diferente, por una cuestión personal, de transitar también, por tener familiares con discapacidad, amigos muy queridos, y dije, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Sencillamente, ¿por qué no? O sea, es un rubro dentro del trabajo sexual, como lo es de repente la que hace cámara, como es una bailarina de caño, que es un entrenamiento muy específico. Calculo que nosotras nos subimos un caño, nos rompemos una pierna, nos rompemos de boca, nos sacamos un diente, como es una dominante sadomasoquista que sabe hacer un shibari kimbaku, que sabe hacer una suspensión, que también es algo específico. O sea, que azota con la técnica correcta, que para no lastimarte. Digamos, creo que
De la misma manera que alguien sabe hacer sushi, el que sabe hacer sushi no sabe hacer asado, capaz. por ejemplo. Bueno, claro. Y después, pero para mí sí, está lleno de puntos de encuentro. Y para mí el punto de encuentro principal es trabajar puntualmente, poner en el servicio la sexualidad. O sea, a veces, o sea, hay trabajos muy diferentes. A veces tiene que ver con lograr una intimidad que las personas no consiguen en otro ámbito, porque sus relaciones sociales muchas veces están completamente cerradas a familia y médicos, digamos, son vidas bastante de hastío. Bueno, no muchas son veces, elección, no es Entonces, una elección que estas personas están oprimidas por la familia primero en principio y después por los médicos. Se hacen lecturas sobre ellos muy opresivas, entonces muchas conductas por ahí de infantilidad o de X razones tienen más que no tienen que ver con la discapacidad, tienen que ver con la falta de práctica y de oportunidades y de mezclarse con todo el mundo para salir afuera como todas. ¿Qué es esto de la infantilización que vos siempre repetís? ¿Qué pasa pasa con las personas sí, porque tengo una cuestión personal con eso. ¿Qué onda? Claro, lo repito todo el tiempo. Sí, pero me interesa. Sí, porque muchas veces se asocia a lo que es infantil a una persona con discapacidad a la patología. Esa persona tiene la patología de ser infantil porque es discapacitado y tiene más que ver con la mirada de los otros. Totalmente. Como que a cualquier persona con discapacidad se la etiqueta como, Sí. bueno, es como un niño. Tal como cual. un niño. No sé si cualquier, con algunas discapacidades más que con otras, pero todas en cierto creo grado. que casi todos los Juanes que yo conozco, después de los 20, dejan de ser Juancito para ser Juan. Bueno, muchos de los Juanes con diversidad funcional son Juancito hasta el último fucking día de su vida. 50 para los demás. años. Y vos decís, ¿por qué? Y porque no puede, porque no sabe. Bueno, porque por el no mismo sabe lo que motivo que quiere. los blancos durante... Juancito sabe lo Claro. que quiere. Bueno, por el mismo Entonces- motivo que los blancos le decían en Estados Unidos y le siguen diciendo en Estados Unidos a los negros, boy. A Niño. pesar, niño. Claro. O sea, No tiene llevan que los ver- pantalones todavía. Claro, Los pantalones largos no es llegaron. un niño. No importa que tiene Bueno, 60 eso años. es un punto de contacto que a mí eso me interesa, ¿no? O sea, reivindicar esto. También muchas veces se nos acusa, ¿no? Como que hay un mote ahí de perversión o de por qué les interesa. Bueno, que hay una reivindicación de lo deforme en algún punto. ¿Qué te hace creer a vos que tenés 2 piernas, que tenés más derecho o que tenés... o que podés negarle a otro? Porque al fin y al cabo no habilitar estos espacios es negarle la posibilidad a otras personas de adquirir un servicio que quieren, que gustan, que consideran que nosotros hacemos de manera adecuada y que está dentro de un marco y un arreglo económico. Claro, si es perturbador ese hecho, Pero es perturbador para los demás, es perturbador Claro. para los que están fuera de ese contrato. Ese es el tema. Entonces, bueno, los demás con sus perturbaciones, manéjenlas, qué sé yo. Nosotros estamos haciendo algo en los que la persona que recibe el servicio está de acuerdo, la persona que da el servicio está de acuerdo, y en algunos casos, porque hay muchos casos de trabajo, algunos vienen por vía totalmente particular, otros nos contacta la sexóloga de la persona, o la psicóloga de la persona, la kinesióloga de la persona, gente que encuentra ahí pequeñas alianzas para decir, mira, alguien está dispuesto a esto que esta persona quiere, busca, y en este mundo capacitista nadie le está brindando esa posibilidad, o a veces existe esa posibilidad, pero es muy difícil por cuestiones o técnicas. está camuflada, ojo, porque hay ejecutarla. muchas enfermeras que lo hacen, pero por el sexo es como vergonzoso, se soporta un problema. Ay, este viejo me da 500 pesos, 200 pesos y le hago algo. Y eso hay que ocultarlo, se lo cuenta una amiga nada más. Y en este caso, desde una sexualidad empoderada y poder abordar eso, lo que nosotros queremos es poder abordar eso sin ningún problema. Y bueno, aguantarse la que venga. Sin porque- prejuicio y sin estigma. Claro. Siempre prejuicio y sin estigma. Es una opción. Nosotras Ni elegimos caridad, esta ¿no? opción. Ni caridad. Ni caridad ni nobleza. O sea, es Es lo que te nuestro gusta trabajo. ¿Por qué haces este trabajo? Porque puedo,
porque siento que soy buena para esto y porque me conviene. ¿Y por en qué no? principio. ¿Y por qué no? ¿Cuál ¿Y por sería qué el no? problema? Tal cual. ¿Por qué no? Porque es algo que también siempre hablamos con las compañeras y todo, y siempre también está sobre la mesa este tema. No se le anda preguntando a la panadera por qué eligió ese trabajo. No se le anda preguntando a la chica que baña a los perros en la veterinaria por qué eligió ese trabajo. Probablemente no lo eligió entre todas las opciones que quisiera, pero en su momento, en su lugar, en su tiempo, eligió que era la opción que más le convenía. Y es un rol que se construye, porque 2 años atrás, si me preguntaban a mí, no sé, estaba en otro momento de mi vida, se va construyendo. Claro. Se va construyendo. No, yo le dije, ay, quiero ser asistente sexual. No dije eso. Claro. Se fueron dando. Y yo fui fueron... medio así. Lo descubrí. Bueno, yo además soy acompañante terapéutica, pero la verdad es que sí, son trayectorias distintas. Lo mío fue un poco así. El interés venía por varios lados. Yo venía leyendo, conociendo, qué sé yo, tenía mis experiencias personales, siempre desde este lugar de no tener mucho preconcepto sobre lo que una persona tiene para ofrecer. Y lo vi esto de la asistencia sexual, me acuerdo en su momento en la página de Sex Assistant, porque a todo esto nosotras hoy formamos parte del Centro Julia Pastrana, que también es como una especie de derivación de lo diálogo. que fue Sex Assistant en su momento, y lo vi y realmente pensé, esto existe en otros lugares, mira, yo quisiera ser asistente sexual. O sea, realmente fue como algo que lo dije, quisiera, me gustaría. Y empecé a formarme, empecé a interiorizarme, empecé a reunirme con personas y reivindico que el conocimiento, hay muchos conocimientos técnicos que tienen que ver con esta labor, pero mucho antes está el conocimiento del orden de lo sensible, de la percepción. Es la empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? ¿No? Sí, no hay curso. ¿Qué es la no empatía? Hay curso para eso, no hay Entonces, curso. la ¿Se piel, siente o no contra se la siente? piel, el contacto de los cuerpos, que eso es lo que tenemos. Y también un poco por ahí de visualizarse y verse también, encarar, abordar la propia sexualidad de una, ¿no? Como para poder abordar la sexualidad de los demás, que esto también yo lo escucho muchísimo con el tema de las trabajadoras sexuales, vienen de un pasado de abuso, es consecuencia esta elección de todo el abuso que sufrieron, no es así. O sea, estamos acá y venimos trabajando un montón de cuestiones. Yo no soy ninguna pendeja como para decir, estoy confundida con algo. No, es una elección. Y estaría bueno que se pueda ver eso. Que cada historia es muy personal, y sé que existen un montón de problemáticas que no son producto del hecho del trabajo sexual, sino de la opresión que se vive como ser mujer en condiciones de desigualdad. Son personas que están permanentemente expuestas y están en situaciones de intimidad, en el sentido de que tienen que estar muchas veces, que eso es una de las cosas que hablamos mucho en el Centro Pastrana, con varias personas que conformamos los grupos de conversación y acción, porque vamos haciendo cosas y está muy bueno. Nuestros cuerpos son manipulados y tocados, vistos, revisados, examinados, porque catalogados. de repente entra a la sala de internación, a tu habitación, tu único momento de intimidad, sin siquiera golpear la puerta, el médico que le tocaba el turno con 8 residentes, claro. Y vos tenés el cuerpo dispuesto ahí, el cuerpo paciente es el cuerpo pasivo que espera. Claro. Tal cual, exacto. Y nosotros reivindicamos a todos los cuerpos, como no hay cuerpo pasivo que espera. Ese cuerpo es constituido por la corporación médica, por la medicalización permanente y por esto de pensar a las personas como partes útiles y partes que no, y con funciones y capacidades más importantes y otras menos. Bueno, nos corremos de ahí y ponemos el cuerpo para corrernos de ahí y para lograr estos espacios de práctica concreta de búsqueda de placer, ¿no? Tengo 2 preguntas para cerrar. Una, si asisten personas que no sean varones heterosexuales, lo que sea que entre dentro de esa diversidad,
Esa es una, o sea, si hay, y si no hay, ¿por qué no hay? Pero probablemente por cuestiones sociales, quiero que me lo expliquen, o sea, si llama alguna vez la kinesióloga o el kinesiólogo de alguna chica lesbiana. Ay, nos encantaría. Otra vez, o transexual. Bueno, ahora me vas a contar un poco eso para empezar. Y lo segundo, que yo alguna vez te he escuchado a vos hablar, Sofía, al respecto, porque justamente por esta cuestión de la nobleza, la caridad, el amor por el prójimo, hacer algo, la gente también tiene una confusión acerca de, le parece que esto es un laburo súper sencillo y ya sabes hacia dónde voy, ¿no? Sí. Como les parece que esto es un laburo súper sencillo y nunca en su vida tocaron un cuerpo con Condiciones diferentes. con las condiciones y la plataforma que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, en el caso del colectivo ostomizado, del que yo formo parte, bueno, ¿qué significa estar con una persona que tiene una ostomía? ¿Entendés? ¿Cómo huele una persona que tiene una bolsa de ostomía que forma parte de su cuerpo? O sea, está ahí. Sí. ¿Entendés? O sea, una piensa que quizás Y es aparte, fácil. ¿cómo hacemos para erotizar esos elementos, sobre todo? ¿No? Bien. Porque la otra vez en el grupo estuvimos viendo diferentes elementos, cómo erotizar esos elementos que están tan asociados a la mirada médica y cero onda, ¿no? Existen tapones anales para que no haya pérdidas, existen bolsitas con adornos, con decorados, como para darle una onda. Sex toys. Todo sex toys. Para nosotras es todo Sí. sex toy. Eso es, erotizar todos los recursos es una manera de me río de Janeiro, de tu concepción, de que mi cuerpo no puede y de que no tengo la capacidad de dar placer. Una persona cuyo movimiento espástico permanente es tiene una ventaja sexual, no una discapacidad. O sea, Es buscar la posición. por favor, pero digo, pararse desde otro lugar Claro. para encontrar los recursos válidos para los fines que queremos, no para los que se supone que tenemos que lograr. Como si hubiera una manera correcta. De la misma manera Como yo si lo digo y hubiera- la gente me odia, ¿no? Como si hubiera Pero- una manera correcta de penetrar, Claro. como si hubiera una manera correcta de besar, como si hubiera una manera correcta de estimular. Hay 1000 maneras de estimular, de tocar, de besar, de chupar, de lamer, de golpear, Sí, de tal jugar, de comer, de Lo que mear. estamos por ahí. Hay 1000 maneras. Entonces está acostumbrado, como vos decías, es De respirar. a esos elementos mirarlos desde otro lugar, porque siempre cumplen una función que es rehabilitar a. Y también pensaba como no hay una manera diversa de ver la diversidad funcional y las singularidades del cuerpo, ¿no? Porque digo, como decían las abuelas, siempre hay una tapa para cada olla, ¿viste? Como qué le conviene a una persona que tiene una ostomía y bueno, una coropofílica, ¿entendés? Como alguien que diga, qué rico olor. Qué rico olor. No que diga, porque ya sabemos que eso es cultural, porque si no... Que te quiera por ello, no a pesar de ello. Eso es Exactamente, muy porque importante. a los nenes, si a los niños, ya que hablábamos de la infancia, no les da asco la caca, quiere decir que el asco a la caca es una construcción social. O sea, si no todos naceríamos con asco a la caca, y hasta donde yo tengo entendimiento es tu mamá la que te dice, por favor no te comas el sorete. Tal cual. ¿Entendés? Porque si fuera por los niños estarían embadurnados en su propia mierda, entonces... Claro. Yo soy el hincha. Perdón, habías dicho 2 preguntas. Y la otra es, si tuvieron oportunidad de asistir sexualmente a personas que no fueran, digo, porque yo sé que esto es un recurso requerido, pedido y solicitado por varones, digámosle heterosis, aunque ya sabemos que no estamos dentro de ese marco, pero por algo que puede ser socialmente leído como un varón heterosexual, independientemente de que después responda más o menos a ese ideal regulatorio opresor, y se habían tenido oportunidad y se contactaba gente que no fuera eso, y si no ocurría, ¿por qué no? En mi caso, he tenido solo dentro de la, fuera de la categorización varón heterosexual, varón gay, pero no he tenido contacto Con mujeres. Que demanden el servicio. Yo tampoco. Yo creo que los varones heterosexuales, incluso dentro del colectivo de discapacidad, tienen mucho más legitimadas sus demandas que todas las demás personas. O sea, esto es un atravesamiento de órdenes, ¿no? Entonces, como es un atravesamiento de órdenes, el varón heterosexual sigue siendo el varón heterosexual, incluso sin piernas, incluso sin brazos, incluso con una traqueotomía, etcétera, 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 etcétera.
nos encantaría, alentamos a las chicas con diversidad funcional que muchas veces que se animen están a contratar el servicio. Queriendo, sobre todo también por un trabajo de o sea, nosotras ponemos el cuerpo muchas veces para un trabajo de autoconocimiento de la otra persona que no ha tenido esa oportunidad. En ese sentido creo que también a veces hay un poquito una diferencia con respecto a otros trabajos sexuales, en los que hay, no estoy diciendo que en este caso no haya un uso de nuestro cuerpo por parte de la persona que solicita el servicio, pero al mismo tiempo en muchos casos nosotras somos instrumento para el autoconocimiento de la otra persona. O sea, no solo somos como uso para su placer, sino también hay... sí, desde la equidad, lo miramos así. Hay un momento en el que la otra persona se descubre a partir de que una está ahí. Eso es importante y no es un trabajo fácil. Eso que decías. ¿Alguna cosa más que quieran agregar, chicas? Yo personalmente quisiera agradecer a Mar porque en mi trabajo cuando yo fui y hablé con las chicas fueron súper acogedoras y eso está muy bueno. A mí me parece que es súper importante que contra la hostilidad nosotras estemos fuertes y conectadas y conversemos y compartamos experiencias y sepamos un poco a qué se dedica cada una y poder ir entendiendo esto junto con los demás, de que el trabajo sexual no es una cosa, ¿no? Somos muchas cosas distintas y todas reivindicamos nuestro lugar de trabajadoras. Eso para mí es importante. Bueno, les agradezco también por esta visibilización. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Somos reales. Somos reales. Y existimos. Existimos.